Gracias en esta noche. Gracias por este día, Señor, que tú nos ayudaste, nos cuidaste y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella aprendemos, Señor. Y te pido por todos los chicos que se vayan a conectar y por los hermanos que vayan a escuchar esta clase, que les sea de bendición y que lo llevemos en nuestro corazón y ponerlo en práctica, Señor. Gracias te damos, te pedimos por la salud de Areli, que tú la ayudes, también por Clara, por Mario, Señor, que tú les ayudes en su salud. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, varona Maura. Bien, pues seguimos con esta tremenda carta a Corintios, a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2. Estamos viendo una sección bien interesante que se llama Ánimo para un pastor desanimado. El apóstol Pablo, ya les comenté la vez anterior que tuvo un periodo de tristeza por la iglesia en Corinto y pues tenía muchas razones para estar triste por ellas. Lo empezamos a ver a partir del versículo 12 en adelante, pero el aliento de Pablo viene desde el versículo 14 y los versículos que siguen hasta el final del capítulo. Pablo les dice aquí en el versículo 14: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos, siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Versículo 15: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Este pasaje, repito, parecería no ser tan claro al principio, pero ya una vez que podemos entender lo que el apóstol Pablo tenía en mente, pues toma un poquito más de claridad en nuestras cabezas y podemos recordar lo que Pablo estaba viendo. Ya les hablé 2 semanas seguidas de lo que significaba el triunfo para los romanos. El triunfo era este evento específico en el que se honraba a un general y a su ejército como nunca antes en su vida y como probablemente nunca después. Era una cosa que era de verdad majestuosa. El pueblo entero se venía para poder ver al general, para poder honrarlo, para poder ver también las ejecuciones de estos presos que habían perdido en la guerra. Y Pablo tenía esto en mente, decía, pues yo sé que algún día mi Cristo va a reinar y a mí me va a hacer parte de ese desfile. Por lo tanto, Pablo les habló de algunos privilegios que tiene al servir a Dios. Aunque sí, tenía muchos problemas y mucha tristeza por causa de la iglesia de Corinto y pues por su hermano Tito, como lo vimos aquí en los versículos previos. Pablo puede ver hacia arriba y decir, pues gracias a Dios, porque Él me dirige, porque Él me ha prometido la victoria en Cristo y porque yo puedo ser influencia para Cristo. Yo puedo hablarle a los demás y lo veo como un privilegio, decía Pablo. Para Pablo no era una carga, para Pablo era simplemente el cumplir con su ministerio y él lo quería hacer. Vemos en sus cartas, en segunda de Timoteo, que al final le puede decir a Timoteo que llegó hasta el final, que pudo hacer el ministerio para Cristo y ser influencia hasta quien lo pudo conocer en la cárcel como en los palacios. La semana pasada nosotros hablamos de estos 3 primeros privilegios, de que Pablo estaba agradecido por eso. Pero ahora, pues proseguimos y vamos a hablar primero, Dios, de las cosas que Pablo termina diciendo que son privilegio para él. Primero que nada, Pablo está agradecido por el privilegio de agradar a Dios en Cristo y Pablo está agradecido por el privilegio del poder de Cristo, de tener acceso a ese poder. Eso es lo que vamos a ver. Rápido, un repaso de los privilegios que vimos previamente es obviamente que Dios lo dirigiera. Pablo está diciendo que Dios es el que los lleva de en la mano, los lleva en ese desfile triunfante y pues bueno, Pablo se ve como una parte de este desfile futuro en el cual Jesús va a ser anunciado como el ganador, como la victoria que obtuvo en la cruz, la va a consumar más adelante. Otra cosa por lo que Pablo estaba agradecido era por la victoria que había sido prometida en Cristo. Nosotros vamos a ser parte de eso y como ya lo sabemos, al ser parte de la iglesia, las puertas o el poder de la muerte no va a conquistar a su iglesia. En algunos pasajes como Romanos vemos que Dios nos hace partícipes de esta victoria y dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. No hay nada que pueda impedir este desfile que va a tomar lugar en algún momento. Obviamente no como lo están viendo aquí en una imagen, sino pues
con todo el grupo de santos allá en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, en la eternidad. Vamos a ver a Cristo triunfante. Y el último privilegio que vimos fue que Pablo estaba agradecido por ser una influencia para Cristo, por poder predicar de Cristo, y ya dijimos, Pablo lo hablaba, lo hacía sin sentirlo como una carga, más o menos como les comenté el domingo pasado. Si alguien carga un par de cubetitas en sus hombros, un poquito de agüita, se va a cansar, pero si se sumerge en ese medio, si vuelve al agua, el medio en el que se desenvuelve, pues él va a poder nadar y subir, bajar, aunque tenga lo equivalente a 100 de esas cubetas. Pablo sigue entonces en el texto y vamos a ver versículos 15 en adelante el día de hoy para poder ya concluir esta sección y poder pues terminar de ver la idea que tenía Pablo en mente. Él estaba agradecido por el privilegio de agradar a Dios en Cristo. Recordemos que en el desfile romano, en el desfile del triunfo, pues el que era honrado era un general, el que llegaba a Roma después de haber conquistado una gran cantidad de tierra, después de haber vencido a unos enemigos, y obviamente pues tenía que pasar ahí frente al emperador. El emperador pues lo terminaba yo creo que honrando, así dándole el aplauso final, no sé si daba un discurso, eso no lo leí, pero Pablo está diciendo que su general Cristo entra al desfile y obviamente pues va a ser honrado por Dios. Como lo vemos en Filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pablo está diciendo, yo me deleito en agradar a Dios en Cristo. A través de Cristo yo agrado a mi Dios. Esto pues cobra un poquito de relevancia al momento de que nosotros estamos haciendo nuestro ministerio, porque muchas veces pensamos que hacemos el ministerio para recibir el aplauso del pastor, de la esposa del pastor, del diácono, del líder, de la congregación, pero en realidad podemos ver que nuestro objetivo final no es tanto recibir el aplauso de la multitud, sino agradar a nuestro Señor, a nuestro máximo dirigente, que en este caso pues era el emperador, pero en el nuestro es Dios mismo. Versículo 15 nos dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Estos versículos pues describen los últimos dos privilegios y van a cerrar con esta pregunta que es también importante porque nos va a dar pauta a lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero antes de continuar, vamos a ver esta idea que les comento a ustedes. Versículos 9. Versículo 9 del capítulo 5 de Segunda de Corintios nos dice algo bien importante. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, y obviamente aquí ponen entre corchetes, a Dios. En realidad lo que Pablo estaba haciendo era, pues lo que les acabo de comentar. Pablo sabía que su general iba a recibir el aplauso y tal vez en el ministerio, pues él podría recibir muchos aplausos, incluso de manera póstuma. Si ustedes hablan con cualquier pastor, van a decir, wow, Pablo era un ministro, pero fenomenal. Todo el mundo que habla de Pablo actualmente lo admira. Pero Pablo no sirvió para poder ser admirado por generaciones de pastores. Pablo no sirvió para poder ser aplaudido por la multitud que vivía en ese tiempo. Pablo lo que les dijo, a mí lo que me interesa, ya sea ausentes o presentes ahí en la iglesia, yo quiero serle agradable a Dios. Yo quiero que cada vez que predique yo, no me esté enfocando en la multitud, sino yo me esté enfocando en que Dios es el que me está escuchando, Dios es el que me va a aprobar, Dios es el que me va a bendecir. Y yo quiero dibujar una sonrisa en el rostro de Dios, en la cara de Dios. Otro pasaje similar lo dice aquí Gálatas 1:10. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. A veces como cristianos nosotros pensamos en que el pueblo de Dios nos tiene que aplaudir, que si hacemos un ministerio, el pueblo de Dios nos tiene que dar la aprobación, en que si decimos algo bonito, el pastor va a hablar bien de nosotros y eso para nosotros sea suficiente. La verdad es que Pablo decía, a mí no me importa eso, lo que me interesa es agradar a Dios. Y lo vemos en otros pasajes, en Tesalonicenses 2 y Tesalonicenses 4. Dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar, nuevamente dice Pablo aquí, a Dios, no a las personas.
solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Quizá nosotros podamos decir, bueno, Señor, no tengo muchas ganas de ministrar, no tengo ganas de servir, pero voy a hacerlo porque yo te quiero agradar. Bueno, Dios es el que te va a juzgar, te va a examinar las intenciones del corazón. En otro pasaje ahí mismo de Tesalonicenses, Pablo les dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. No les está pidiendo Pablo que agraden a los demás, que reciban un aplauso de la gente, sino que agraden a Dios tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Hay veces que el ministro, que la persona que está sirviendo en lo que sea, no estoy diciendo que sea un líder, que sea un diácono, que predique, que dé una clase, no, a veces puede ser tomar una escoba, puede ser el ayudar a los pobres, puede ser un ministerio que incluso sea fuera de la iglesia. Nos enfocamos en que la gente de la iglesia sepa de nuestro ministerio y nos aplauda, pero lo que les está diciendo aquí es, no, no se te interesa eso, no debe de buscar uno la aprobación de los hombres, sino como Pablo, buscar esa aprobación de Dios. Eso es lo que nos debería estar motivando. ¿Cómo es que Pablo agradaba a Dios a través de Cristo? Pablo les dice aquí en el versículo 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hacia Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Él está poniendo la analogía de este desfile nuevamente. Como les comenté la semana pasada, aquí en el proceso que se presentaba delante del general, delante del conquistador, pues iban sacerdotes con incienso. Entonces, ese incienso, pues lo podían percibir de una manera diferente, unos que se salvan y otros que se pierden. Vamos a poner este ejemplo. Cuando este amigo percibía el incienso, él sabía que pues su hora estaba cerca, porque ya los romanos habían obtenido la victoria. Cuando escuchaba a toda la multitud cantando, él sabía que a él esperaba de mínimo la cárcel, pero más seguramente la muerte. Sin embargo, cuando un soldado de acá olía ese mismo incienso, pues él podría decir, ay, a mí me huele rico, yo huelo a victoria, porque él estaba de ese lado. Cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, cuando Pablo estaba con esa fragancia de Cristo, agradando a Dios, predicando y sirviendo a su líder, Pablo les dice en el versículo 16, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte, es decir, como este amigo. Este amigo podría decir, híjole, el incienso significa mi muerte. Por eso Pablo les está diciendo esto, un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Cuando Pablo predicaba el Evangelio y algunas personas no creían en el Evangelio, pues lo que pasaba era que les esperaba lo mismo que este amigo, la muerte y la condenación. Cuando Pablo predicaba el Evangelio y esa gente creía, les pasaba lo mismo que a estos soldados. Les esperaba gozo, les esperaba una dicha tremenda. Así les está diciendo Pablo de esta manera. Pablo predica el Evangelio de Cristo, su auditorio en realidad es Dios porque Él quiere agradar a Dios y eso significa que unas personas van a ser salvas, otras personas no van a ser salvas con el mismo mensaje. Así como el sol, como dice MacArthur, el mismo sol pone duro el barro, pero también te derrite la cera. El mismo sol te puede pues hacer una cosa buena y otra que no pareciera tan buena. El mismo, vamos a decir, la misma abeja reserva su aguijón para unos, pero su miel para otros. Así es el mensaje del Evangelio. Algunas personas van a creer y van a gozar la miel del Evangelio, mientras que otras personas no van a creer y van a gozar el aguijón del Evangelio. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y termina con una pregunta. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Noten lo que comentan otros versículos. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Pedro dice así, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Algunas personas van a confiar en Jesús y nos dice, no serán avergonzados jamás. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, es decir, aquellos que no creen en Jesús, nos dice la Biblia, la misma piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra
principal. Algunas personas no van a creer en esa piedra y van a tropezar con esa piedra. Versículo 8 nos dice, es más, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Entendiendo ya lo que Pablo les está diciendo acá, de que Él predica el Evangelio y el resultado va a ser diferente dependiendo de si escuchan o no a ese Evangelio, pues así nosotros estamos seguros de que lo que vamos a hacer, a algunas personas les va a agradar, a algunas personas les va a traer gozo, a algunas personas les va a traer tristeza, para algunas personas va a ser el gozo más grande de su vida, pero para otros va a ser el dolor más increíble que vayan a tener. ¿Y eso por qué? Porque algunos confían en esa misma roca de salvación, pero los que no confían, nos dice Pedro, pues hace tropezar a muchos. Uno diría, oye, entonces, pues Dios se goza en que algunos mueran, porque el objetivo del desfile era, pues obviamente, celebrar la victoria, y la victoria significa que unos perdían y esos que tomaban presos, pues iban directo a morir. Entonces eso quiere decir que a Dios le importa que la gente muera o no le importa. Noten, una máxima con la que nos quedamos es esta: no le agrada la muerte y condenación de quienes rechazan el Evangelio. Dios no está feliz de mandarlos al infierno, no está gozoso de, ay, voy a crearlos para que ellos se mueran y se quemen en las llamas del infierno. Pues no, noten lo que dice aquí Ezequiel 18, 23, 32. Noten lo que dicen estos versículos. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Está preguntando Dios. Pregunta el Señor soberano. Claro que no, les está respondiendo. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. A lo que él le gustaría es que la gente se arrepienta, que la gente crea en ese evangelio, pero pues Dios sabe que no todos van a creer en este evangelio. Isaías 55 dice algo similar. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Esta palabra es padre que veamos aquí. La palabra de Dios siempre produce fruto. A veces nos frustramos de que, ay, salí a predicar y llevo mucho tiempo de explicarle a mi jefe y a mi amigo del evangelio, pero no quiere creer. Bueno, aquí se nos dice, la palabra de Dios la envía y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos lugares donde yo la envíe. Dios ha enviado a través de nosotros su palabra a todos los lugares donde nosotros vamos, y siempre, nos dice la Biblia, va a tener fruto, va a prosperar y va a lograr todo aquello que Dios quiera. El pueblo obviamente va a responder de una forma u otra, pero no es porque Dios quiera mandarlos a la condenación. Luego la gente pues no quiere escuchar del evangelio, y pues eso, en vez de ser gozo y salvación para la gente, viene a ser solamente condenación. Y el último privilegio del que Pablo está hablando aquí: Pablo estaba agradecido por el privilegio del poder de Cristo. Está con esta pregunta que nos deja la introducción para la siguiente sección. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Quiénes somos nosotros para poder difundir ese aroma fragante de Cristo delante de Dios y delante de la gente? ¿Quién es digno de hacer eso? Les está preguntando Pablo. Y termina con esto el capítulo. Les dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes. La palabra que utiliza aquí charlatanes es esta, capeleu. Bueno, el verbo es capeleu, y ya cuando se convierte en sustantivo es capelos. Capelos es alguien que era un mentiroso, que era una persona que decía mentiras con tal de vender un producto, con tal de embaucar a los demás, con tal de llevárselos entre las patas, con tal de que pues le compraran su producto todo falso. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, el ministerio de Cristo significa que yo voy a tener que agradar a Dios, y que cuando yo agrado a Dios, pues el resultado va a ser que algunas personas se condenen y algunas otras personas pues tengan vida eterna. Pero va a haber personas que son unos charlatanes, unos mentirosos, unas personas falsas, unos capelos que solamente predican para provecho personal. Y Pablo les dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad. Nosotros ya vimos esta palabra previamente. La palabra sinceridad viene de esto, ilicrinea. ¿Qué significa eilicrinea? Significa de dos raíces. El resultado final es pues algo que tú juzgas a través del uso de la luz del sol. Viene de eile, que significa luz del sol, y crino, que significa juzgar. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les mencioné que había gente que vendía vasijas?
y que esas vasijas a veces tenían ciertos defectos que la gente cubría con cera. Y cuando calentaban esas vasijas, pues la cera se derretía y se daban cuenta que eran una basura esas vasijas. Bueno, para poder ver si eran auténticas, si eran buenas vasijas o no, la gente que compraba esas vasijas lo que hacía era levantarlas para que la luz del sol entrara en la vasija. Y ya cuando vieran esa vasija, pudieran determinar si esa vasija dejaba pasar algún rayito de luz a través de la cera y ellos podían decir, esto es falso, esto no es auténtico, esto no está bien hecho, es algo sin cera, es algo que no tiene ninguna falla. Y Pablo les está diciendo, si a mí me exponen incluso y me juzgan ante la luz del sol, van a darse cuenta que yo predico la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo. Recuerden, obviamente, lo que Pablo les estaba diciendo. A mí no me preocupa lo que los demás digan, a mí me preocupa que Dios me está observando y por él yo quiero hacer bien mi trabajo. Versículos 5 y 6 del capítulo 3 del mismo libro de Segunda de Corintios nos dice esto. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Dice aquí Pablo, nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Si yo puedo decir que soy un predicador sincero, que soy un predicador diferente a estos charlatanes mentirosos, embaucadores, no es porque yo sea bueno, sino porque Dios me dio la capacidad de llevar a cabo este pacto, este ministerio. Colosenses 1:29 les dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo sabía que para poder llegar a ser un ministerio adecuado, para tener el carácter de poderse levantar delante de Dios y decirle, Señor, hice mi mejor trabajo. Yo me dediqué a solamente cumplir esa tarea que tú me diste, ahora espero mi recompensa. Pablo decía, yo confío en ese poder de Cristo que actúa dentro de mí. Yo no estoy confiando en que mi aptitud venga de parte mía, de que yo sea súper inteligente, estoy confiando en que tú me capacitas para poder hacerlo. Y es con eso con lo que nos podemos quedar el día de hoy. Gracias a Dios podemos aprender muchas cosas de estas dos aplicaciones. La primera es, ¿en quién te estás enfocando para tu ministerio? ¿Estás buscando el aplauso de los demás, el aplauso de la gente, el quedar bien con el pastor, con la esposa del pastor, con el liderazgo, con el quedar grabado en YouTube y que la gente te aplauda después? ¿O estás diciendo, Señor, mi objetivo solamente es agradarte a ti? Solamente porque sé que tú me ves, voy a hacer las cosas bien. Y número dos, decirle, Señor, pues sabes que yo dentro de mí no tengo esa capacidad. Yo no puedo ministrar de manera correcta. Yo no puedo servir de manera correcta porque no está dentro de mí. Si yo puedo agradarte es por lo que tú haces, por el poder de Cristo que actúa dentro de mí. Eso nos debería hacer pensar entonces en lo que nosotros estamos haciendo con nuestro ministerio, sea mucho, sea poco, sea que tenga buenos resultados, sea que no veamos el resultado, pero que Dios sí, lo que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios en todo. Y si Dios nos permite, en la siguiente sesión vamos a hablar de lo que constituye a un ministro competente. Vamos a hablar del pasaje de 2 de Corintios 3 en adelante, si quieren darle una leída, para que podamos responder a la misma pregunta que ya hizo Pablo previamente y que ya mencionamos. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Cómo puedo ser un ministerio correcto? ¿Cómo voy a defenderme de esas personas que me atacan? Como Pablo se estaba defendiendo de la iglesia? Es que no encontré otra imagen más que esta, pero ya les diré por qué la puse. Entonces, si Dios nos permite, hablaremos de eso y lo que significa un ministro competente, eficaz, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? Nada, Nada. Muy bien. Areli, ¿puede despedirnos en oración, por favor? Sí, claro. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites y nos das la oportunidad de poder aprender de esta clase a través de las escrituras. Te agradecemos porque día con día tu palabra es nueva, es viva, es eficaz y puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es como nuestro alimento, la cual nos ayuda a rectificar, a redarguir en que estamos bien, en que estamos mal, y de esta manera edificarnos, Padre Santo. Muchas gracias, bendice a cada uno de los que estamos aquí conectados.
por aquellos que escucharán este video, esta clase. Te agradezco, Señor, por la vida de tu Hijo, la cual lo capacitas y lo guías con tu Espíritu Santo. En tus manos estamos, al saber que harás más de lo que no alcanzamos a pedirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Areli.